Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Abogánster TV. El lunes pasado, tres abogados hicieron una contramañanera. Dijeron que iban a rendir cuentas y se autodenominaron como, cito, parte sustantiva del ejercicio del poder político público correspondiente a la administración de justicia. En vez de decir somos los jueces que seguimos en huelga a todo pagado, prefirieron la pedantería, la oscuridad del lenguaje, lo incomprensible, para no decir las cosas por su nombre. O sea, empezaron peor que las otras dos contramañaneras que han existido, la de Xóchitl Gálvez cuando era candidata del PRIAN y la de la senadora Kenia López, que languidecieron por falta de sentido. Esta vez eran tres jueces delante de un letrero que decía aula de cristal, lo que le agregó al asunto más marañas. Pero enseguida la conferencia de prensa ya no era de rendir cuentas, sino derecho de réplica. Comenzó el juez Juan José Olvera, quien es egresado de la Autónoma de Querétaro, el ITAM y la Panamericana. Empezó con un argumento muy endeble. Dijo que como la presidenta y los gobernadores se han estado refiriendo a los amparos a la Constitución, pues entonces ya es un tema opinable. Es como si por referirnos a los terraplanistas, es decir, a los que piensan que la Tierra es plana y no ovoidal, le estuviéramos dando alguna validez a sus argumentos previos al siglo VI a.C. Decir que porque se refieren a los amparos los están dando por buenos es como confundir una cachetada con interés amoroso. Pero Olvera se fue de frente con esta falacia. Dijo, ellos son la parte demandada como autoridades y ellos tienen solo opiniones. En este momento, ante las centenas de juicios de amparo, se ha iniciado el proceso judicial de la revisión de esta reforma constitucional. En este momento es tiempo de los jueces. Las partes, la Presidencia de la República, que presentó una iniciativa, y esto es lo que compete a sus atribuciones, los legisladores que la aprobaron y cumplieron con su cometido. Pero como pasa con todos los actos de autoridad, ahí no se acaba el proceso. Necesita darse el espacio para que si los ciudadanos impugnan esas decisiones, pasen al proceso de revisión de los distintos mecanismos que el Estado de Derecho ofrece, entre ellos el juicio de amparo. Olvera debería de ir al ITAM a reclamar sus colegiaturas, porque hasta yo, que no soy un abogado, le puedo contestar sus argumentos engañosos. Primero, la presidenta y los legisladores no son una parte interesada. Lo son en cambio los jueces, a quienes se les está aplicando la Constitución. A Olvera se le olvidó un detallito de 36 millones de votos a favor de la reforma constitucional, con los cuales le dimos a Morena y aliados 3/4 partes del Congreso. Se le está olvidando que el 56% piensa que el Poder Judicial es corrupto. El 70% cree que los jueces deben ser electos y otro 70% cree que con eso mejorará la justicia en el país. No hay partes en conflicto sino un mandato democrático y popular desde la elección del 2 de junio. La Constitución tampoco es un acto de autoridad que pueda ser revisado. Es algo que solo puede ser aplicado. Olvera desvaría pensando que un ciudadano puede impugnar un artículo de la Constitución. Imagínense, Claudio X González ya se hubiera amparado contra el artículo 39, que establece que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, porque él cree que debe residir en las lomas de Chapultepec. O Krause ya hubiera objetado que seamos una república y no una monarquía, la española, la borbona, la de las falanges. Por eso el amparo no procede contra la Constitución, porque los artículos de la Constitución no son actos de autoridad, sino de soberanía. Dice el artículo 61
que el amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Es así de simple. Olvera debería regresar al ITAM a que le regresen su dinero. Es injusto lo que han hecho con él. Él pensando que es doctor en Derecho y no sabe que la Tierra pues no es plana. Es por eso que se atreve a decir que el Poder Judicial podría revisar la reforma al Poder Judicial. Eso es como si tuviéramos un poder que se revisa a sí mismo, una monarquía absoluta, unos reyesuelos de circuito, unos príncipes de distrito. Ellos, que se llenan la boca con la separación de poderes, no aceptan que los ciudadanos votamos para que el Congreso aprobara la reforma del Ejecutivo. Creen que encabezan un poder que está por encima de la Constitución y que ellos deciden si la acatan o no la acatan. Es como poner a consideración de los empleados que van a ser despedidos la pertinencia de su despido. Pues todos dirán que no se van, que ese cese es opinable. Concluye Olvera su argumento terraplanista. La presidencia y los legisladores son parte. La última palabra es de los jueces. Pero le perdona la vida a la República y dice: entendemos que ellos estimen que su trabajo es impecable y ahora tendrían que tener la confianza de que pase ese trabajo de los juicios de amparo y de las controversias y de las acciones de los juicios electorales. Pero la última palabra es de los tribunales. Pero ya exhibidos sus profesores del ITAM y de la Panamericana, Olvera se quiso ganar el premio al argumento paleto contra el artículo de la Ley de Amparo, el 61. Él dijo: pues no es constitucional. Por supuesto que no, doctor en Derecho, es de la Ley de Amparo. Y agregó: como es de 2013, ese artículo todavía no tiene jurisprudencia. Es decir, como no hay jurisprudencia, no se puede aplicar según él. ¿Pero qué está diciendo Olvera? Que una ley secundaria como la de amparo es inferior a la Constitución, ok, y que esta pues no dice nada de la improcedencia. Pues ellos mismos, los jueces, usaron una ley orgánica, es decir, un reglamento interno de la judicatura para justificar su huelga, no obstante que la tienen prohibida en la Constitución, que es superior, y en la Ley del Trabajo, que también es superior. Así que unas veces la ley no es la ley y otras un reglamento interno sirve para declararse en huelga. La jurisprudencia no es ni constitucional, ni son leyes ni reglamentos internos, sino como cuando concuerdan una serie de sentencias en un mismo razonamiento o criterio. Esto quiere decir jurisprudencia, cuando concuerdan las sentencias. Según este juez del ITAM, una constitución no sería aplicable si no tiene ya sentencias concordantes. Es decir, no hay constitución si un juez o varios no han decidido cómo se aplica. Eso es totalmente falso. Imagínense a los revolucionarios cuando se aprobó el reparto agrario diciendo: no, pues no se puede repartir la tierra porque los jueces no han dicho cómo. Agrega Olvera: ese artículo 61 también está siendo objeto de cuestionamientos en estos mismos juicios. Los amparos que se han promovido dicen que ese artículo 61, que nos cierra la puerta, también es inconstitucional. Los jueces se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no. No podemos dar por supuesto que no se puede, porque esa es la materia del debate en estos juicios. Lo que está argumentando Olvera, este juez, es justo lo contrario de lo que acaba de decir, que la ley de amparo no está por arriba de la Constitución, y entonces, siguiendo su argumento, ¿a quién le importa que sea o no constitucional? Me voy a amparar contra el artículo 39 porque no se me da la gana que la soberanía resida en el pueblo. Como no me puedo amparar contra la Constitución, entonces digo que la ley de amparo que me lo impide es anticonstitucional. Y al final de mi argumento acabo diciendo lo que Olvera no se atreve a decir porque es estúpido, que la Constitución es inconstitucional. Pero Olvera, dueño de una astucia insospechada, trae a colación una demanda de inconstitucionalidad del artículo 61
interpuesta por el Partido del Trabajo en 2013. Qué bárbaro, Olvera, qué astucia. Usar a un partido aliado a Morena para justificar tus razones. Es de genios. Pero ponerlo como antecedente de su propia ilegalidad es un tanto, digamos, problemático. En primer lugar, se trataba de impugnar la privatización de Petróleos Mexicanos en 2014 como parte del Pacto por México del PRIAN y el PRD. Si la propiedad del subsuelo era de la nación, como dice el artículo 27 de la Constitución, entonces otorgar contratos a empresas extranjeras violentaba esa idea de los revolucionarios de 1910. Afectaba, además, a miles de campesinos y a comunidades indígenas, a millones con el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, y a las generaciones futuras con la falta de control a la contaminación del medio ambiente. La reforma de ahora, la del Poder Judicial, si acaso perjudica a 1,300 personas, que son los juzgadores. Pero el asunto más importante que se le olvidó comentar a Olvera es que en mayo de 2014 un juez usó el mismo argumento que hoy él dice que es opinable. Desechó la demanda por notoriamente improcedente, es decir, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo prohíbe con todas sus letras que se impugne la Constitución. Es decir, cuando se trataba de la soberanía energética de la nación, sí se aplica el 61. Ahora, porque se trata de los privilegios de una mafia emparentada en el Poder Judicial, el 61 ya es inconstitucional. Hay otro detallito. El 61 de la Ley de Amparo fue aprobado en 2013, junto con las reformas lesivas del PRIAN-PRD. Así que, una vez más, algo que ellos hicieron para blindarse, se les revierte con la Cuarta Transformación, como fue el caso de la asignación de diputados y senadores por partido, ellos que la inventaron, pero ahora que son una minoría precaria, pues ya no les gusta. Pero Olvera fue perdiendo la vergüenza mientras seguía hablando y hablando y hablando. Se atrevió incluso a desestimar a la mayoría de los 36 millones de votantes. Dijo: no se puede poner por encima el de argumento de las mayorías en las urnas, así dijo, porque eso pasa por un proceso, pero luego viene el proceso de revisión de si este interés de las mayorías es suficiente para que se convierta en una regla absoluta y pase por encima de los intereses de las minorías. Me parece casi indignante que Olvera diga que el mandato de los ciudadanos, tan contundente a favor de la reforma, es solo un interés. No, señor abogado, un mandato no es una mera atracción o curiosidad, ni siquiera un deseo. Es una misión que la mayoría le dio a los legisladores. Y sobre los intereses de las minorías, pues se quiere impugnar la Constitución para proteger a una parte interesada que son 1,300 personas. Luego se quiso comunicar este juez Olvera con la jueza Nancy Juárez Salas, la misma que ordenó a la presidenta eliminar la promulgación de los artículos constitucionales que permiten la elección por voto popular de los juzgadores, eliminarla del Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre. Pero no sirvió el teléfono y Nancy no se pudo comunicar y no pudimos escuchar su alegre voz, que ya habíamos escuchado en forma del grito de dictador en el puerto de Veracruz, cuando un porro le aventó una botella de agua al presidente López Obrador. Esa jueza de Coatzacoalcos, Nancy, que en vez de expedir un amparo, debió disculparse de atender ese asunto por el solo hecho de haber participado en una reunión violenta y partidista, le exige a la presidenta y al Congreso de la Unión borrar la publicación de ya hace casi un mes, como si eso cambiara en algo el resultado electoral, la mayoría calificada, la nueva constitucionalidad y hasta la convocatoria de elecciones para el año entrante. Pero también querían que hablara el juez Alejandro, que rechazó la orden de aprehensión para los que confabularon presuntamente con la DEA para llevarse al Mayo Zambada a los Estados Unidos, lo que generó toda una ola de violencia en Sinaloa que no ha terminado. Pero mientras esperábamos a que el juez hablara por teléfono,
Miré de reojo el chat del sitio este de los jueces que transmitía la contramañanera. Casi todos los que se manifestaban le decían presirvienta a la presidenta de la República y ponían fuera Morena o no seremos Venezuela. Es decir, los jueces no estaban convocando a gente interesada en entender la nueva constitucionalidad del Poder Judicial, sino al odio y al delirio de la violencia verbal anónima. Mientras empezaron las preguntas de los reporteros, empecé a preguntarme por qué el nombre del juez Olvera me sonaba conocido. Había aparecido en la sección de Cero Impunidad de la conferencia mañanera de López Obrador. Olvera fue responsable de darle un amparo al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Ustedes recuerdan el caso. Una joven, Ariadna Fernanda López Díaz, fue asesinada a golpes por Rautel Astudillo y Vanessa Flores en un departamento de la colonia Roma. En 2022, la fueron a dejar a Morelos, donde el fiscal Uriel Carmona aseguró que la muerte era por borracha y encubrió a los asesinos. Después de un tiempo, el propio Rautel Astudillo, el asesino, se entregó voluntariamente a la justicia y el fiscal Carmona fue acusado de encubrimiento. Si se acuerdan, fue aprehendido y liberado varias veces. Uno de los que otorgó el amparo fue Olvera, el 8 de septiembre de 2023. Pero Olvera tiene otros fallos bastante maliciosos. Su amparo motivó la liberación del abogado de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, Juan Collado. Olvera le perdonó a Collado haberse robado 156 millones de pesos por la venta de un inmueble de la Caja Libertad en Querétaro, estado en cuya universidad Olvera estudió. Fue así que Collado salió libre. Para terminar, el juez Olvera, dueño absoluto del micrófono en esa primera contramañanera, quiso defender el hecho de que la mitad del Poder Judicial está emparentado entre sí. Dijo sin reírse: hay relaciones familiares y hay nepotismo. Esto último es hasta un delito, es cuando se abusa de la relación familiar para romper las reglas del nombramiento. El estudio que usted cita del 2018 con el que se nos acusa era un estudio sobre relaciones familiares, no sobre nepotismo. Me da hasta flojera teclear una respuesta, pero lo haré. En estas videocolumnas hemos expuesto cómo hicieron los magistrados de la Suprema Corte para meter al Poder Judicial a sus hijas, aunque fueran dentistas y no abogadas. En el reporte de la propia judicatura, es decir, desde el mismo Poder Judicial, se reconocen los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguirle empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay además otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes, es decir, la mitad de los jueces. Hay estados delincuenciales. El 82% del Poder Judicial de Guanajuato está emparentado, el 81% en Aguascalientes y el 79% en Jalisco. La forma de hacerlo es aceptar al pariente de otro juzgador a cambio de que él acepte al tuyo. Así no se incurre en nepotismo, como dice Olvera, pues resulta que son familias pues bien judiciales. En la propia corte, la hija del ministro Aguilar Morales tiene a su hija, la dentista, Ana María Aguilar Arrangois, en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Pero no la contrató él, porque eso, como dice Olvera, pues es nepotismo, sino otro ministro, Pérez Dayán. Daniela Pardo, hija de otro ministro, Pardo Rebolledo, trabaja en la oficina de Aguilar Morales, para que no haya nepotismo, nomás pura integración familiar. Esta fue, en resumidas cuentas, la primera contramañanera de los jueces, no voy a ver otra. Solo me falta decir algo sobre la elección de los jueces en México. Seremos el primer país en hacerlo, como fuimos el primero
con reforma agraria basada en la propiedad comunal de la tierra. No porque no se haya hecho en otro país es que estemos equivocados. Todo lo contrario. Retomamos con ello el orgullo de ser los primeros que llevamos a cabo una revolución social, la de 1910. Noto una especie de vergüenza al decir que tuvimos que cambiar el origen del poder judicial por medio del voto popular, porque era necesario, porque el nivel de corrupción de los juzgadores y sus empleados es atroz. Es cierto, es necesario. Es por eso, pero también porque es deseable democratizar la democracia mexicana, porque hay que politizar todos los espacios públicos, porque es un honor, un orgullo, ser parte de un movimiento que hizo más grande el pequeñito país de los acomplejados neoliberales que repetían las fórmulas estadounidenses o del Fondo Monetario Internacional como si fueran sagradas. No, aquí estamos parados en el presente rumbo a un futuro abierto. Esa emoción es la que deberíamos sentir con ser el primer país donde la justicia pasa por la voluntad del pueblo. Muchas gracias por escuchar.